haciendo y más o menos con idea de cómo vamos a terminar. Aparentemente, se me hace que no se ha de resolver el problema social que tenemos. Bueno, yo creo que vamos a tener que terminar en forma virtual todo. Pero ese examen virtual, de ser así, de que no se Sí, que su micrófono está distorsionado, disculpe. no te puedo creer, ¿está bien ahora sí? No, sigue distorsionado. Se escucha interferencia. Sí, ingeniero, suena ruido, suena. Así. Ya, me desconecto y vuelvo a conectar. Un ratito, espéreme. Mucho mejor, ingeniero. Ah, ya, perfecto. Debía pasar algún problemita con las conexiones. Bien, entonces, como les iba mencionando, viendo el tema del conflicto social que tenemos y ya las fechas, estamos en el tiempo límite, nosotros necesitamos dos clases, ¿no? Una clase que sería para tomar el examen final antes del 20 y en caso de que haya, digamos, un segundo turno para alguien, estaríamos tomando ese examen el jueves 18, el examen final sería el siguiente martes 16. Como les había dicho también, no creo que ya se dé el examen en forma presencial porque parece que no ha de ser posible que esta semana se resuelva en este caso los problemas que tenemos, ¿no? Pero a ver, veremos. Hay que estar atento al desenlace. Definitivamente estaría muy interesado en que el examen final sea presencial, tal cual hay las instructivas de el decanato que cree que indica que podríamos tener una desventaja en el grado de complejidad que el estudiante pueda, en este caso, asimilar de la asignatura. Yo creo que básicamente ese último tema es responsabilidad de cada uno de nosotros, ¿no? Ante todo de ustedes, porque están en un proceso de formación y si todo toman a la ligera, por aquí paso, bueno, y si la vida les da la oportunidad de ser parte de una instalación como es una central térmica, bueno, ahí van a recordar amargamente que han perdido el tiempo, ¿no? Y no le han dado la seriedad necesaria. Entonces, bueno, yo creo que sea para que trabaje en este área o no trabaje, yo debería tener siempre el interés mayor de querer siempre profundizar. Y ustedes se han dado cuenta que hay muchos temas de tesis para poder desarrollar en esta área. Bueno, los estudiantes no lo quieren identificar, yo tampoco podría obligarles a nada, pero queda en el tintero bastantes proyectos de grado, ¿no? Y yo sé que ustedes cuando egresan tienen alguna dificultad en poder elegir algún tema en particular. Entonces, en ese sentido, eh, ojalá pues la nueva generación de estudiantes se anime por esta nueva disciplina que, bueno, da mucho que hablar en las distintas aristas y tópicos que tiene, ¿no? O sea, realmente no estamos asimilando de buena manera todo el material que se tiene a mano y se podía plasmar en un documento académico que es una tesis para obtener el título de ingeniero electricista, ¿no? Entonces, dicho de esa forma, vamos a tener clase el día de hoy y el día jueves también. Ahí estaríamos casi concluyendo y si nos faltara, hubiera cualquier problema, cuando ya es virtual, bueno, podríamos dar matiné, tarde y noche, ¿no? El examen porque sabemos que le va a ayudar la inteligencia artificial, tendrían documentación a mano, debilidades del procedimiento, ¿no? O sea, tampoco vamos a querer, digamos, hilar demasiado fino, pero con todo lo que estamos hablando, y si manejan la IA de lado, bueno, van a poder profundizar mucho más todavía sus conocimientos y eso es lo que se desea, ¿no? Que no solo sea un repaso genérico y más.
Entonces, creo que si lo sabemos manejar de buena manera, la preocupación de nuestras autoridades facultativas no van a ser tan importantes porque cada uno de ustedes debería tener la responsabilidad ética también en parte de su formación. Recuerden que esto es para ustedes, ¿no? O sea, ustedes van a ir a defenderse en el marco laboral o serán los que van a generar las nuevas startups que, bueno, van a generar nuevos empleos en nuestro país. Hay que reinventarse permanentemente para poder estar siempre a la altura y tener, digamos, muchas más oportunidades. Entonces, mis estimados estudiantes, más o menos así sería el desenlace final. Como les digo, su profesor quiere que sea el examen presencial, pero ante este tipo de eventos he visto los comentarios el fin de semana de mis otros colegas docentes que están queriendo tomar los exámenes en domingo, en sábado, medio que no cuadra ahí, ¿no? O sea, no debería ser de esa forma. Si hemos decidido o el entorno nos ha motivado, una forma de solución ha sido lo virtual, bueno, se termina en virtual, pero con ese compromiso interno por ustedes, ¿no? Cuidado también que nuestras autoridades me estén diciendo, ufa, usted no ha hecho caso de la instrucción y ha tomado virtual su examen. Pero es que si estamos en virtual y por las formas de desplazamiento en las noches y más para los que viven en zonas alejadas, ya es un problema, ¿no? Deberíamos mantener nuestros horarios, o sea, el siguiente martes tendría que estar yo a las 7 en la facultad, hasta las 9 tomarse el examen. Y miren, si estamos con paro de transporte y más, es complicadísimo. Entonces, mejor sientes resguardar la parte segura de ustedes, que no les pase nada. Recuerden que son el futuro de nuestro país, ustedes van a ser los que van a manejar los destinos del nuevo estado que se viene, entonces, bueno, hay que tomar en cuenta esos detalles, ¿ya? Con ese antecedente, entonces, ya con las fechas establecidas, ya es necesario, digamos, ir viendo. El jueves ya les voy a entregar formalmente todas las diapositivas y más, para que ustedes puedan tener material para avanzar y consultar a la IA también. O sea, eso está presente, eso no se va a ir, ¿no? Es básicamente el siguiente martes estaríamos destinando al examen final, a no ser que nos extendamos en algún tema y sería importante exponer algo más, digamos, ¿no? Y a más tardar, el jueves 18 estaríamos dando el examen, ¿no? El final. Y sobre la marcha y el viernes podríamos dar un segundo turno de ser necesario, ¿ya? Porque yo tengo que entregar mis calificaciones hasta el 20, entonces esos 2 días la chamba la haría rápida para poner sus calificaciones y todos entremos en el plazo establecido. Más o menos así vamos a concluir el semestre, compañeros. Entonces, no sé si sobre eso alguien tiene alguna consulta, alguna duda. Bien, entiendo que Inge, adelante, adelante. entonces, el examen final sería el siguiente martes, ¿no? Porque el jueves igual vamos a pasar clases, ¿no? Este jueves. Este jueves sí, clases y el examen final vendría a ser el siguiente martes. Si digamos no termináramos algo, nos faltara, retrasaríamos hasta el jueves para dar el segundo turno el viernes. Estimo que nadie va a entrar al segundo turno, ¿no? Porque, bueno, se van a esmerar en ese examen final, así que no hay que tener ese tipo de sobresaltos, pero ya destinaríamos las clases de la siguiente semana para ese examen. Nos falta solo un examen, ¿no? Entonces, ahí estamos, digamos, con un poquito de ventaja. Está bien, ingeniero. Muchas gracias por la aclaración. Una consultita igual, Inge. ¿No va a haber algún, tal vez, trabajo de fin de curso para Mm, tal vez mejorar un poquito? Hemos hecho ¿Les ha ido casi mal? todo. No, sí, yo me doy cuenta lo que me estás sugiriendo. Hemos hecho casi todo, pero yo le doy más apunte al examen final, así que estate muy atento a las diapositivas que estamos implementando y obviamente tú puedas, digamos, en este caso, sacar una buena calificación para estar a la altura del desafío, ¿no? Entonces,
Si algo va a faltar, y en su momento yo les voy a decir también. ¿Está bien? Está bien, ingeniero, muchas gracias por la aclaración. Ya, listo. Entonces, viendo desde ese punto de vista, volveremos a lo nuestro, ¿no? Estábamos en estas diapositivas, estamos haciendo un modelo, describiendo un modelo de manual de operaciones, o sea, cómo uno logra ya a la final, digamos, hacer la operación real de este sistema complejo que es una central, en este caso de ciclo abierto, puede ser también una de ciclo combinado, ¿correcto? Que obviamente el grado de dificultad incrementa un poquito más. Entonces, ya habíamos hablado de los aceites lubricantes, habíamos mencionado sus particularidades. Queda nuevamente describir ya en diagramas, en este caso de procesos, como el que están viendo ahora, eh, qué tipo de sistemas de lubricación tengo en estos sistemas como tal. Los que vamos a mencionar casi son genéricos, existen alguna que otra variación, pero los sistemas son muy similares entre modelo y modelo y entre fabricantes, es más, ¿no? Pero siempre cada uno de ellos tiene sus plus o tiene algún inconveniente, pero si nosotros entendemos el concepto básico, estoy seguro que podemos asimilar cualquier otro modelo de turbina. En este caso, nosotros hemos utilizado una turbina como la TM 2500, que hoy por hoy está bordeando los 39, 39.5 de rendimiento. Y obviamente la letra de TM es porque es móvil, y esta misma versión en la letra LM es porque ya es fija en una, en una central como tal. La diferencia cuál es, que la TM, al tener, todo es lo mismo, idéntico, solamente que la TM se monta sobre trailers, ¿no? O sea, es móvil, tiene que desplazarse, como ustedes han visto las imágenes en las anteriores clases, este tipo de unidad tiene la movilidad, o sea, no se ancla por completo en la central, sino está montada sobre trailers como tal, ¿no? Entonces, al tener esa cualidad, obviamente también tiene sus restricciones naturales, ¿no? Por ejemplo, el generador, en este caso, justifica el modelo como tal, ya que hemos visto que es de eje partido, ¿no? Hay una primera etapa que es el generador de gases que gira a revoluciones mayores, como ser unos 9.000, 10.000 RPM, ¿no? Y existe un eje partido que en este caso está acoplado al generador, y este genera dependiendo a la frecuencia que se va a conectar en la red, si es de 50 a 3.000 RPM y si es de 60 Hz a 3.600, ¿correcto? Entonces ahí viene la aclaración técnica. Ustedes que pueden querer hacer diseño, más o menos tienen que tener los lineamientos claros y establecidos. Si como tengo que transportar, tiene que ser móvil, yo necesariamente estoy obligado a tener un generador compacto, o sea, que no sea muy voluminoso. Por eso, y además ese generador sabemos que en nuestro país y las ofertas que hay en el mercado siempre son de refrigeración natural, la más básica, ¿no veo? O sea, refrigerada por aire, y eso es lo que se tiene. Ante esa eventual caracterización, eso mandatorio, es más, técnicamente hablando, que el generador va a tener dos polos, ¿correcto? Entonces, esta configuración que estamos haciendo es casi la más ideal, o sea, se aprovecha de mejor manera la tecnología. ¿Por qué? Porque la unidad motriz es aeroderivada, entonces por eso el grado mayor de revoluciones como tal. Y en este caso, al ser de eje partido, me ahorro una caja reductora, porque directamente la turbina de potencia revoluciona las 3.000 RPM o las 3.600.
según el requerimiento que nosotros tengamos en función a la red o al sistema al cual nos vamos a conectar con la unidad. Entonces, todo allá, el generador debe ser bien pequeño, o sea, compacto. Por eso es que siempre es de 2 polos. Ahora alguien me preguntará, ahí metemos de 4, ¿no? Entonces ahí tienen limitantes por el diseño como tal. Miren, si fuera de 4, obviamente las revoluciones bajarían, serían a 1500 y 1800 RPMs, pero sería más voluminoso el equipo y estaría en contra de la legislación, de las normas que hacen que nosotros podamos transportar maquinaria así en bloque sobre las carreteras. El tema de logística sería un impedimento, ya que un generador de 4 polos es mucho más robusto, mucho más grande, entonces no podría transportar directamente como lo hacemos en esta modalidad. Entonces ahí una de las razones por el cual se elige siempre de 2 polos, no así de 4, ¿no? Además, la unidad aeroderivada tiene mayores revoluciones. ¿Por qué? Porque es una versión derivada de la aeronáutica, ¿sí? A diferencia de los otros modelos de turbina, que son las de industriales, las heavy duty, que obviamente al ser más robustas, grandes, aparatosas, no tienen las mismas revoluciones, ¿no? Entonces, ahí en ese tipo de casos, sí, digamos, estuviera con una buena bonificación el hecho de tener un generador de 4 polos, ¿no? ¿Por qué? Porque como son tipo industrial, no tienen muchas revoluciones, entonces obviamente necesitamos que también las revoluciones del eje que esté acoplado al alternador sean menores. Entonces, miren, es un contexto grande, amplio, el que me va identificando las razones cómo está este sistema. Y bien, con esa introducción ahora llegamos a la parte de la lubricación de los sistemas hidráulicos y de lubricación y ya podemos ver en el esquema que ustedes están viendo cómo hacemos la lubricación de la turbina como tal, ¿no? De la que está, eh, en este caso, eh, el eje que gira a las 10.000 RPMs y también el eje que está girando a los 3.000 RPMs, ¿no? Porque es de eje partido, este modelo que hemos analizado en esta ocasión. Entonces, ustedes pueden ver un esquemático. A esto se llama un diagrama de procesos, ¿sí? Porque estamos viendo un proceso casi a detalle. No he puesto toda la nomenclatura, porque miren, en color celestito está TE 1028. Son nombres que acompañan todo proceso, en este caso industrial. Siempre van a toparse con este tipo de esquemas y planos en la industria. Vayan donde vayan, porque hoy por hoy es así establecida la industria. Entonces, miren, nosotros tenemos un sistema de lubricación de turbina. Les había dicho que estaba debajo del tanque, ¿no? O sea, si vamos a ver un planito ahí al azar, creo que aquí lo tengo ya, pero en forma de plano. Vamos a ver, ahorita, miren, este tanquecito, bueno, por el tema que sea móvil, es compacto, ¿sí? Y tenemos lo siguiente. A ver. Miren, ya está en formato CAD, ahí podemos tener nuestro tráiler. En este caso, si se fijan, tenemos el escape, aquí clarito dice el escape, todos yo creo que lo pueden ver, ¿no? Entonces, básicamente este es un escape, en este caso el alternador, les he mostrado esto en fotografías, pero hoy aprovecho en mostrar el trailercito y el pack, ¿no? Entonces, en este tren de generación, recuerden la turbina, su alternador, este lado sería el eje que es común con la turbina de potencia y este otro lado, en este alternador, estaríamos viendo la excitatriz, ¿correcto? Y sus correspondientes salidas, en este caso de, de
en este caso de los aires que me sirven para aire principal. Aquí está dentro la turbina, ingreso de aire, escape, eje común, ¿sí? Y aquí hay otro eje común. Entonces me adelanto un poquito, ¿por qué? Porque el generador sí está apoyado sobre cojinetes, ¿sí? Eso hay que saber muy bien y diferenciar. Por lo general, si sus unidades son industriales, siempre van a estar apoyadas sobre cojinetes. ¿Estamos de acuerdo? Este modelo que está en este container es, hemos visto en diapositivas anteriores, que está apoyado sobre rodamientos, ¿no ve? Rodamiento de bolas y rodamiento de cilindros en este caso, dos tipos. Uno, porque para que no haya desplazamiento axial, el peso del eje del equipo como tal. Entonces, miren, ¿dónde es el tanque de aceite? En esta parte inferior. O sea, aquí tenemos un espesor que me es útil para almacenar el aceite de lubricación. Como todo es móvil y compacto, entonces ningún espacio se desperdicia. Todos son, en este caso, necesarios para poner en este tipo de tanques, reservorios de aceite de lubricación. Va a ser con respecto a la turbina, lo que ahora estamos viendo, y responde al alternador, va a estar también su tanque de aceite de lubricación del sistema de... Entonces, miren todo lo que ha hablado en este plano. Y este básicamente, ¿qué es? El común que ustedes tienen que siempre pelear en toda instalación industrial. Este modelo de plano es un plano de conexionados. Si nos fijamos, miren, es un plano de conectado, donde cada cajita es una caja de conectores y ahí tienen los cables, los buses que van de una caja a otra y con sus respectivas especificaciones. Entonces nosotros como electricistas sí participamos en alta magnitud conjuntamente con los ingenieros en instrumentación, ¿sí? Al hacer estos conexiones, porque no todos son cables de potencia, también son cables de control. Entonces, se hace ese tipo de conexionado y obviamente se hace pruebas punto a punto, porque recuerden que muchos de estos dispositivos o algún motor que esté adosado en este sistema tiene que estar manipulado por un centro de control de motores. Entonces, son dos tráileres que en este caso, en uno está la sala de control y en el otro está el tren de potencia, ¿correcto? Obviamente aquí están los bornes, este sería, si está aquí el alter el lado de la excitatriz y este sería mi switcher de media tensión, el que hemos visto en los diagramas unitarios, ¿no ven? Este sería el interruptor de campo, el de máquina con el que me sincronizo al sistema y a partir de este llevamos ya sea por trinchera o por, en este caso, por un ducto de barras hacia el... Eso siempre va a pasar en una central, o sea que esa es la configuración estándar. Pero en esta nomenclatura quería mostrar esa parte de la descripción que hice, cómo es un plano de conexionado. Miren, que es interesante, toditos son buses, o sea, internamente hay conectores con pines, hay que ir regleta tras regleta, se hace el etiquetado. Bueno, en este tipo de instalación, como ya ha venido todo prefabricado, generalmente es hacer cumplir los planos. Entonces, el contratista hace toda, el contratista que va a hacer el montaje hace todo este conexionado, obviamente con sus pendientes correspondientes, porque no siente todo, se puede llegar al 100%, y viene otra empresa de comisionamiento. Recuerden las fases de la central de diseño o de vida útil de una central que hemos mostrado en el inicio de semestre, ¿no? Entonces, el comisionado, antes de hacer el arranque de la unidad, viene un tercer actor, por lo general siempre sucede aquello, que también agarra estos planos y hace la revisión, o sea, una prueba de campo de que se haya cumplido los planos y estos planos estén en la última revisión. O sea, se hace un conteo de las revisiones. Y miren, esta
es un plano 20 de los 29 que tiene este conjunto. O sea, hay 29 planos de conexionado para esta central, para esta unidad como tal. Yo les he podido mostrar uno de ellos. Correcto, entonces miren, todo se complementa. O sea, hay empresas dedicadas al comisionamiento, pero ¿qué básicamente es el comisionamiento? Es hacer cumplir los protocolos de arranque, ahí vamos a hacer las pruebas de prestaciones, pero antecitos a eso, ¿qué cosa puede impedir el arranque? Que los dispositivos no estén bien conectados. O sea, como son tantas regletas, puede pasar que alguien haya interpretado mal y haya puesto los bornes, qué sé yo, en vez de poner el uno con respecto a una bornera de 30 pines, por ejemplo, el 30 se vaya a la posición de uno y el uno a la de 30. Entonces, todo ha quedado al revés, ¿no? O sea, el principio estaría al final y el final estaría al principio. ¿Quién revisa eso? Obviamente, si ustedes fueran ingenieros de la contratista del montaje electromecánico, pese de que su personal es de confianza y ha hecho el montaje, ustedes internamente tienen que hacer una revisión. Y a eso se conoce como el precomission. Si el precomission lo hace el constructor, el que hace el montaje y viene uno tercero o puede ser también parte del constructor o una comisión entre el constructor y el dueño del proyecto si tuviera el personal o la empresa supervisora si tendríamos un tercer actor, dependiendo de las modalidades como se haga, armar una comisión para hacer la verificación en situ de cada una de las conexiones que va a haber. Obviamente a eso también a efectos de legalidad viene a verificar, o sea, es como un tercer veedor, el CNDC. Bueno, él básicamente a su sistema comercial, al SMEC, ¿no? O sea, donde se mide y donde en este caso por una escala ellos tienen los datos en tiempo real. Eso tiene que estar bien establecido. Ahí también se hace una pequeña revisión y nuevamente un cotejo de que todo esté bien. Pero en programas o en proyectos grandes, que es una central de 3 unidades, de 5 unidades, va a haber una tercera empresa que va a venir solo a hacer el comisionamiento, ¿no? Entonces, nosotros hacemos la entrega de toda la documentación tal cual está hecha y él es el que valida que realmente esté ahí. Ahora, ¿quiénes son los que hacen comisionamiento? No creo que ustedes cuando salgan ya a la primera vayan a hacer comisionamiento. No es el perfil del profesional que se quiere. Generalmente son los más longevos y los que tienen mayor grado de experiencia. ¿Por qué? Porque ante un eventual eh, cambio del conexionado, el lazo de control, o sea, los lazos que se va armando, tiene que cerrar. Y eso, ¿cómo se logra esa pericia? Haciendo uno tras otro proyecto. O sea, en el proyecto 1 aprende algo, en el proyecto 10 ya está mucho más robusto. Entonces, son profesionales longevos, con mucha experiencia, que ya en su haber ha estado 2, 3, 5 plantas en puesta en marcha y saben las rutas críticas que generalmente uno comete el error. Entonces, van a apuntar directamente a esos temas, ¿no? Este tipo de convencionamiento generalmente dura entre 1 o 2 semanas, es violento dependiendo del grado de complejidad y la magnitud de la planta, pero si fuera solo una unidad, en una semana, semana y media o dos como máximo, ya tiene dado el visto bueno, entonces el día de mañana se arranca la unidad por primera vez, todo está ok. De esa forma se hace, en este caso, la implementación de una central, ¿no? Ahora, volvamos a lo nuestro. Ese planito me ha ayudado a poderles explicar esos detalles adicionales, ¿no? Entonces, vamos a ver dónde estábamos. Ahí, como ustedes pueden ver, entonces, miren, básicamente ese tanque de reservorio está dibujado como proceso. Había sido un tanque de 560 litros que obviamente absorbe mediante un sistema de bomba, una bomba de succión, ¿sí? Que entra por la línea 1, como ustedes pueden ver, pasa por un filtro. Aquí hay una etapa de filtrado, obviamente siempre en función de poder buscar en este caso de que el lubricante esté limpio. Luego va ingresando por la línea 4
a los dispositivos auxiliares, porque hay otros auxiliares, pero en mayor importancia a las bombas, ¿no? A los sumideros, en este caso A, B, C, D, que son los que hemos visto en la gráfica hace unas dos clases, ¿no? Estos rodamientos de bolas, estamos hablando de la lubricación de la turbina, tiene sumideros, tiene cuatro como tal, ¿sí? Entonces, salen de ahí, obviamente este sistema de bombeo también hace esa misma, eh, en este caso, acción, y tenemos un nuevo filtrado. En todo este proceso está lleno de instrumentos. Y a los instrumentos nosotros los llamamos, o sea, son sensores básicamente, que van midiendo qué parámetros. Presión, temperatura, ¿no? Entonces, son parámetros que van a estar siempre ahí en un sistema de lubricación y en cada etapa y en cada lugar van midiendo mediante sensores. Entonces, ahí se darán cuenta que hay una convivencia natural entre el profesional del área de ingeniería eléctrica y el profesional del área de instrumentación industrial. Por lo general, yo les había dicho siempre que los instrumentistas llegan a ser los ingenieros eléctricos que estaban en el, en el, ay, ¿quién es pues? Compañero Mamani a la hora que aparece, ¿no? Ya. Entonces, como les decía, los instrumentos están presentes. Entonces, esa idea llévensela siempre presente. Si estuvieran en una planta, qué sé yo, de, no sé, pues de aceites finos, por ejemplo, o cementos Viacha, por ejemplo, siempre va a haber este tipo de procesos y van a tener que hacer la interpretación. En una primera instancia, así en esquemáticos gráficos sencillos, ¿sí? Y ahorita vamos a pasar al siguiente. Y obviamente, ¿no? Se mide qué cosa, presión, temperaturas, hay parámetros de alarma, o sea, tiene, qué sé yo, me pongo un ejemplo burdo. En la salida de la línea 3 el aceite lubricante tiene que salir, qué sé yo, con una temperatura de, a ver, el aceite de la turbina es de tipo sintético, eh, ¿es qué? Porque tiene mayores revoluciones y trabaja a mayores altas temperaturas, entonces puede salir, qué sé yo, a unos 200, no 200, sería ya para hervir, ¿no? Eh, pero tiene esa capacidad, digamos, porque, a ver, estás rotando a 10.000 RPM, entonces lleva altas, elevadas temperaturas ese aceite lubricante. Entonces, yo puedo tener parámetros, qué sé yo, me pongo un ejemplo, de 80 a 100, digamos, ¿no? Entonces, cuando el aceite esté saliendo a 80 grados, ya va a haber una alarma, ¿no? Porque el estándar, digamos, bueno, si el 80 es las condiciones normales, es que el aceite salga a 90, ya va a haber una alarma ahí. Si sale a 100 o si se está paseando a 102, en ese momento el sistema se autodefiende. Entonces va a ocasionar una parada de emergencia que nosotros la llamamos un shutdown. Esta nomenclatura que ustedes ahí ven es un shutdown, o sea, es una parada obligada de emergencia. O sea, se desconecta el interruptor del sincronismo y obviamente todo el proceso de detener la turbina. Empiezan a funcionar los servicios auxiliares, se detiene el rotor, o sea, siempre va a haber un tiempo remanente de giro para que no se bandee el eje, ¿no? Pero ya eso lo hace en forma mecánica con otros accesorios que son eléctricos, porque la turbina, la unidad deja de quemar gas y se desconecta del sistema. O sea, la definición de un shutdown es una parada obligada, pero de emergencia, sí, porque algo malo está pasando. Y puede ser esta codificación, el CDLO, por ejemplo, es por baja, ¿no ven? O sea, cuando baja o es alta el HD, dependiendo qué estamos midiendo. Miren, en este caso dice del T023 al 27 se monitorean en la de los sumideros, o sea, estos sensores están monitoreando en cada uno de estos sumideros el nivel de temperatura del aceite lubricante. Eso está diciendo, ¿no? Y activan una alarma si el aceite en cualquiera de los sumideros alcanzaría los 149 grados centígrados, miren.
y se inicia una parada de emergencia cuando alcanza a 171. Entonces, que en este lugar esté a unos 130, no está llegando al límite superior, está en condiciones normales, todo el sistema funciona de buena manera. Pero también si bajara, digamos, qué sé yo, a 20 grados, entonces el sistema se alarma y va a generar una parada de emergencia, pero ya por baja temperatura, ¿no? Entonces, el sistema de operación de un sistema de lubricación tiene ese contexto, ¿ya? Una vez que ya hemos recuperado, entonces entra un, qué sé yo, está saliendo a 149 grados y aquí tiene que salir, en este caso, en el ingreso, no sé, pues a unos 100, digamos, dependiendo cómo esté, y por la temperatura que aquí muestra, 60 grados, ¿qué está diciendo? Que este aceite a alta temperatura ingresa a un intercambiador de calor. Y ahí claramente la simbología de un ventilador, ¿no? O sea, ahí se empieza a enfriar el aceite y obviamente sale a 60 grados centígrados. Aquí nos está diciendo a 60 grados centígrados. Pero en el arranque, cuando todo estaba nuevecito, recuerden que este tanque tampoco puede estar a 0 grados, ¿no ve? ¿Por qué? Porque, bueno, pues ya podríamos querer hacer heladitos, ¿no ve? Entonces, este tiene que estar más o menos rondeando los 50, de 35 a 50 grados, pero no puede estar menos a eso. Si hubiera ese factor climático del medio de donde está emplazado la central, yo tendría que prender mis heaters, ¿no? O sea, mis calentadores para tener esa temperatura como tal. Entonces, miren, el sistema es preciso como de relojería y se activan alarmas. Las alarmas generalmente ya nos dan un preaviso de que estamos queriendo irnos a extremos y cuando pasamos un umbral que está programado en el sistema de control, entonces ya la unidad se defiende y se va a desconectar del sistema. Entonces, para eso se necesita un operador que esté monitorizando estos parámetros de temperatura, en este caso les he mostrado, pero también hay de presión y se va mencionando etapa tras etapa las presiones básicas que están programadas en el sistema de control. Ahora, en el arranque, cuando todo está frito, digamos, estamos arrancando, tendríamos, qué sé yo, unos 60 graditos o unos 55, sale y hace su proceso. Este aceite todavía no está caliente, ¿no? Entonces, esta válvula de sobrepresión hace que directamente el aceite vaya al, al reservorio. Y lo mismo pasa con este aspecto, o sea, hay una válvula que dice, a ver, está caliente, entonces si alguno ya ha pasado, esto por presión y esto por temperatura, si ya ha pasado, bueno, todavía no está caliente, entonces no necesita entrar a un intercambiador de calor, se pasa directamente y baja, ¿correcto? Pero cuando hay una alta temperatura, entonces está obligado. Después de poner en marcha y estar a plena carga, generalmente sabemos que son tiempos mínimos, todo el rato ya el aceite va a empezar a pasar aquí. Esto de que se vaya directamente al reservorio, bueno, es en este caso eh, solamente en la etapa de arranque, ¿no? Después en este sistema podemos ver un precipitador electrostático. ¿A qué se refiere esto? Es que en esta circulación del aceite lubricante existe en el tanque vapores de aceite, o sea, por la alta velocidad que tiene, ¿no? Estamos hablando de 10.000 RPM, entonces este lubricante al entrar a los sumideros donde va a refrigerar los rodamientos de bolas y de cilindros que están a esa cantidad de RPM, obviamente calienta y tiene, al calentarse, se hace como un vapor de lubricante. Entonces, si yo no tuviese un precipitador electrostático en este sistema, cuando yo hago el venteo, porque sí va a haber, recuerden que esto está sellado, está cerrado, eh, ese aire se iría con partículas de aceite en suspensión. Entonces, un precipitador electrostático básicamente, ¿qué es? Es poner en dos placas acá en este sistema, ¿sí? A alta tensión, ¿sí? Energizamos esas placas y obviamente esas placas agarran ese aire que tiene
partículas de aceite en suspensión y lo va apegando, o sea, es el sistema, el nivel de tensión a unas placas y ahí por lo general se quedan los y obviamente se almacena en el tanque para que después vuelva nuevamente el ciclo, ¿no? Entonces, esta es una explicación de operación para que ustedes más o menos se den cuenta qué es lo que tienen en su central y qué deberían tener en cuenta para la operación. Obviamente, todo este sistema son precondiciones que uno pone a la hora de arrancar el sistema. Cuando nos dicen arranque la unidad, entonces vamos viendo que en el centro de control de motores todos estos sistemas auxiliares estén en la condición de OK, porque si falla alguno, por ese alguno, la unidad no va a estar disponible, no la vamos a poder arrancar. Entonces, todos estos subsistemas tienen que estar OK. Pero miren, eso en bonito. Cuando nosotros estamos en planta, tenemos que implementar este tipo de planos, ¿no? Es el mismo que nosotros, a ver un ratito, es el mismo que nosotros, denme un segundito, por favor. Ya está. Y ahí ya lo tenemos en forma de planos, que obviamente ustedes en cualquier proyecto, si estuvieran en uno de este tipo, van a tener a la mano estos planos. Generalmente se los imprime para el uso de ustedes personal, si son constructores o supervisores en un formato A3, ¿sí? Y la empresa siempre va a tener una planoteca donde va a tener los mismos planos en un formato A0 para que ustedes puedan estudiar como tal. Entonces, miren, en este tipo de planos, o sea, que no sea para ustedes algo novedoso, siempre vamos a ir a leer, ¿qué cosa? El nombre, ¿no? Flujo, el diagrama de flujo e instrumentos del sistema de lubricación de la turbina, dicen, ¿no ven? Entonces, tiene un número y eso dependiendo al proveedor, quién es el fabricante, en este caso G, le da un número de contrato y su número de codificación por proyecto y sistema y subsistema. En este caso es así. En Siemens es un poquito diferente, pero eso hay que fijarse. Y después miren las hojas, uno de tres. O sea, este conjunto de lubricación tiene tres planos como tal, ¿no? Y estamos en la revisión C. Aquí, por ejemplo, tenemos cómo ha sufrido cada una de las revisiones, en qué fechas, tenemos las escalas, entonces tenemos un juego de tres y eso es lo que hay que ver, ¿no? Entonces siempre se van a tener que, en este caso, familiarizar con estos planos. Lo primero a leer siempre es las instrucciones, o sea, ¿cómo entiendo cada uno de estos planos, ¿no? Entonces está por ítems. El uno es, por ejemplo, es un filtro del lubricante o del aceite lubricante de la turbina, ¿no? Dice aquí par número, dice es de la marca Gilco y tiene esta especificación y está su descripción, miren, está conectado en una tubería de 1,5, ¿no? Después, a ver, tiene un parámetro de potencia, aguanta 100 PSI, máximo 150, tiene un parámetro de temperatura y tiene un código para reemplazar. Claro, un filtro en las horas de operación de la unidad siempre se va a ir ensuciando, ¿no? Se va a cumplir su función como tal.
Entonces, cuando ya se sature, o sea, cuando ya no deje pasar o deje pasar, esto se mide en micras, las partículas en micras, si deja pasar ya no está filtrando, no, no está cumpliendo su rol. O si no deja pasar, si ya se ha taponado, como se dice, está viejo, está sucio, pues lo cambiamos, ¿correcto? Entonces, tenemos la forma. Y así sucesivamente vamos a indagar en este plano que nosotros tenemos 40 tipos de dispositivos en el mismo. Entonces nos volvemos nuevamente al primero, miren, ya estamos en el primero, y a ver, buscaremos dónde está el filtro, miren, y ahí está. Así hay que entender, ¿no? El uno sabíamos que era un filtro que está ubicado en una tubería de 1,5. Entonces, ahí ya tenemos para que ustedes puedan leer cada una, ¿no? Yo lo he visto en el esquemático, ¿se acuerdan? Había una bomba de succión de traer el aceite del reservorio del lubricante que está debajo de la turbina, ¿correcto? Trae, ingresa por la línea 1, sale por la línea 2, va al filtro y vuelve a la línea 4 y nuevamente ingresa, ¿no? En los sistemas, en este caso, de los sumideros como tal, para finalmente salir. Entonces, miren el grado de complejidad. Esto hay que lograr entender. Así son los planos que están por ese sistemita que hemos podido ver, tan simple y sencillo, miren. Ahorita vamos y nos damos cuenta. Por eso uno cobra dinero, ¿no? O sea, es el requerido del proyecto, ¿no? Entonces vamos. Miren, este gráfico que ustedes han podido ver sencillito, ¿no? Está plasmado en ese otro plano. De esa forma se logra hacer, en este caso, la instrumentación, digamos. Alguien me dirá, pero pucha, en taller eléctrico no sé si han aprendido, porque es la materia que debería darles estos conocimientos de los procesos y más, pero también les muestro algo, ¿no? En este caso, a ver, veremos un ratito. Ustedes tienen que hacer cursos, o sea, no está en nuestra formación todavía, no está, pero más o menos estos cursos yo les invitaría a que ustedes tomen, si es que tienen mucha deficiencia a la hora de interpretar. Entonces, ahora están dando, debe ser la segunda sesión en esta institución, dan nomás cursos aceptables, ustedes ya lo pueden ver. Y miren, interpretación de planos de procesos. Y ahí claramente ustedes ven, miren, un proceso industrial, ¿correcto? Y con la misma simbología más o menos que les he mostrado hace un ratito, cómo se modela una válvula en términos de planos. Miren qué cositas había sabido haber. Hay diagrama de bloques, plots plan, diagrama de flujos de procesos, diagramas de instrumentación y tuberías, los PID, ¿no ven? Diagrama de distribución, los layout y los de elevación, los planos de elevación y de urbanización. Bueno, existen softwares para diseño, definitivamente, y los ejemplos prácticos para la lectura, en este caso de... Como ustedes pueden ver, ¿no? Son esos cursos los que generalmente la facultad no los valora, ¿no? Yo he cursado muchos y miren, no tampoco es nada económico, son 400 bolivianos que hay que invertir para tener ese dominio total, ¿no? Entonces, bueno, quería mostrarles eso para alguno que está interesado, seguramente va a empezar a formarse por su cuenta. Y fabricación es un dominio que es necesario y como ingenieros electricistas no nos dan esa formación. Hay que hacer cursos de lubricación de maquinaria de clase mundial, todas las técnicas de lubricación que uno necesita en este caso para poder asimilar estos conceptos, ¿no? Entonces, más o menos, esa es la secuencia. Vamos a ir a la siguiente diapositiva. Ahí están los tres planitos que les he dicho para que ustedes puedan leer en las diapositivas ya.
Cuando llegue su momento, ustedes van a poder, el jueves básicamente voy a soltar ya estas diapositivas para que ustedes lo tengan y se pasen todo el fin de semana y obviamente puede salir de aquí también el examen, ¿no? Decir, saber en la línea que va de tal dispositivo a tal, ¿qué hay? ¿No? Entonces, vamos a pasarles. Es más, ahorita aprovecharé, ¿no? Para pasarles los planos en PDF, para que, a ver, vayan a intentar leer. Y si ya lo saben, bueno, pues es algo sencillo, ¿no? Pero ahorita les voy a pasar los planos PDF para que ustedes vayan a ojear de alguna forma y tengan más o menos a ver a dónde queremos llegar. ¿Correcto? Entonces, a ver, denme un chancecito. Ahorita les estoy compartiendo. Aquí es. Entonces, este sería uno. Ahí ya lo tienen en el grupo de WhatsApp. Y lo que tenemos del generador también lo mismo, muy similares. Hay muchos sistemas, subsistemas, entonces, bueno, ahí lo tienen. Eh, Seguiremos sobre las diapositivas, ¿no? Entonces, miren, también habíamos dicho en la anterior clase que se tiene para la turbina en sí, es un aceite tipo sintético, que obviamente tiene sus ventajas respecto a uno mineral. ¿Y por qué tenemos ese requerimiento en este caso en la turbina como tal? Es por las revoluciones que da. O sea, como está trabajando a 9.000, a 10.000 RPMs, si yo le pongo un aceite mineral, un aceite mineral no tiene las prestaciones que tiene un aceite, en este caso del tipo sintético. Generalmente el mineral se utiliza cuando las revoluciones son bajas, digamos, ¿no? O sea, queremos tener una película entre metal y metal, o sea, que no haya esa fricción metal contra metal. Entonces, cuando se tiene un aceite mucho más denso, eso va a lograr su objetivo. Pero en este caso, los rodamientos de la turbina están trabajando a 10.000 RPM más o menos, dependiendo en qué parámetros de carga está la unidad. Pero para ese caso desfavorable, yo necesito utilizar en este sistema de lubricación un sistema o un lubricante de tipo sintético, ¿no? Tenemos ¿qué se dice? La cantidad, el volumen necesario, entonces es una unidad de 25 megavatios de potencia instalada y necesitamos, ¿cuánto dicen nuestras diapositivas? Eh, 560 litros de ese aceite sintético. Entonces, nada despreciable, ¿no? Es una muy buena cantidad. Imagínense esas unidades que son de 60, 70 megavatios. Obviamente su sistema de lubricación tiene un mayor reservorio de lubricante, ¿no? Ahora, vamos a hacer lo mismo, el mismo análisis, porque a ver, en esta unidad, ¿qué es la parte móvil, no? O sea, ¿dónde se representa el movimiento, en este caso, de los ejes? Sería tanto en la turbina como en el generador, que recuerden, por la explicación que les he dado, es de eje partido, el generador de gases a 10.000 RPM y el bloque, en este caso, que es la turbina de potencia más el generador, porque están acoplados en un mismo eje, tienen este sistema de lubricación, ¿no? Entonces, si se dan cuenta, esta gráfica hace una descripción muy similar, ¿correcto? Miren, nos está dando también parámetros de temperatura, ¿no? Hasta cuánto puede alcanzar, ¿sí? Y cuánto es el nivel inferior, ¿sí? Miren, va de 93 a 121 grados centígrados y cuando pasa algo anormal, o sea, llega a unos 250 grados Fahrenheit, se genera una parada de emergencia, un shutdown en la unidad porque se desconecta automáticamente y la unidad se está defendiendo, ¿no? Entonces, a diferencia, miren, del anterior sistema, este tiene dos bombas, si ustedes están dando cuenta. Hay una bomba principal que está adosada al generador, dice acá, ¿sí? O sea, cuando estamos en el arranque,
obviamente estamos en la parada, esta bomba principal no va a cumplir su rol fundamental, pero cuando esté en plena operación la unidad, esta es la que va a hacer que todo fluya, ¿correcto? Y esta es la que logra sacar el lubricante en otro tanque de 560 litros también para que se pueda ingresar al sistema y obviamente también se pueda refrigerar el mismo, ¿sí? Ahora, durante el arranque, ¿por qué tiene otra bomba? Aquí dice mod DC. Tiene un motor de corriente continua que obviamente tiene sus controladores en el centro de control de motores. Este motor arranca con carga. Es lo más difícil para un motor arrancar de esa manera, ¿sí? Entonces, tiene ese entorno. Y este, ¿por qué le dicen bomba auxiliar y este bomba principal? En este caso, para este modelo en especial, esta bomba auxiliar funciona en la etapa del arranque y cuando se detiene la unidad, porque ya el generador de gas no va a girar en la misma frecuencia, ¿no ven? O sea, no va a tener las mismas revoluciones. Entonces, alguien tiene que hacer el trabajo y justamente ese alguien, porque recuerden, hace el shutdown, pero no para y se queda seco, así como pisar un freno, unas pastillas de freno, ¿no? Sigue rotando en vacío, ¿no ves? Sin quemar ya combustible ni nada, pero para que no se pandee el eje. Entonces, durante ese momento, esta bomba, este motorcito DC que activa esta bomba, es la que está haciendo, sigue el trabajo de lubricación en el generador. Eso más o menos sucede. Entonces, como les decía, el sistema es muy similar, ¿no? Eh, ya les he explicado, subimos. Esta válvula reguladora hace que vaya a ingresar al enfriador o bien el aceite retorne. ¿Cuándo? Cuando hay parámetros de presión, porque esta regula presión. Y esta otra válvula es la termostática, también que vigila en forma de valores, en este caso de temperatura. Hay unas condiciones normales, hay parámetros altos y cuando supera ese parámetro alto ya va haciendo un disparo la unidad. Entonces, en su monitor de HDMI, cuando está en condiciones normales, la lectura va a estar en color verdecita. Cuando ya tienen una alarma en ese HDMI, les va a decir clarito, así con las especificaciones que estamos mirando, va a decir, qué sé yo, pues baja presión de aceite en tal actuador. O sea, toditos estos son sensores, por eso los he puesto aquí una cantidad de sensores, unos dos, pero no es uno solo. Y ahorita vamos a ver su plano, son muchos, ¿sí? Pero en este caso, miren, el generador evidentemente tiene solo dos cojinetes. No es como en el anterior de la turbina que teníamos sumideros, ¿no ve? Para poder lubricar, en este caso, los rodamientos de bolas o de rodillos. Aquí tenemos cojinetes. Un cojinete que está en el lado de la excitatriz y el otro cojinete que está en el lado de la turbina. ¿Quiénes miden su temperatura? Es el sensor T035 y en el lado de la turbina el sensor T036. Todos estos datos se van a mostrar en el HDMI como tal. Entonces, miren, nuevamente hay un sistema de control, activa una alarma. Si la temperatura en la parte superior del compartimiento T alcanza 200 o 121 grados centígrados, o bien la temperatura en la parte inferior agarra los 93 y activará una parada de emergencia registrada por en este caso, este sensor, el T4002, cuando alcanza los 250 grados Fahrenheit. Entonces, un sistema, esa lógica de control, como ustedes están pudiendo ver, se repite tanto en el sistema de lubricación de la turbina como en el sistema de lubricación del generador. Y aquí nuevamente tenemos un precipitador electrostático, ya saben su forma de operación. Entonces, este nuevo sistema, en la siguiente diapositiva, ya podemos ver en versión planos y ustedes ya lo tienen para que puedan también analizar en este caso. Y bueno, tenemos lo siguiente, ¿no? En esos dos documentos, para que más o menos
estos días vean qué tiene. Bueno, son mis dos primeros planos de este modelo, estimo para ustedes y seguramente lectura total, ¿no? Entonces, nuevamente nos damos cuenta, miren, eh, tenemos, dice, el diagrama de flujo e instrumentación del sistema de lubricación del generador, ahora, ¿no ve? Tiene su tag, tiene su plano y dice que hay dos planos. Este es el plano 2 de los dos planos que tiene han aprobado, han iniciado ya el- la primera reunión, pero lo han actualizado porque han hecho alguna modificación en el ítem 40, dice, y en la versión C han modificado el 6, 12 y el 40. Entonces, este, este plano, miren, tiene todos estos dispositivos. Esto ustedes lo van a leer en casa y más o menos para que tengan idea de qué es la misma nomenclatura. Por ejemplo, el ítem 3 dice, es un transmisor de nivel de tanque de la lubricación del generador, ¿no? Es un transmisor de nivel. ¿No ve? Ustedes están familiarizados ya con sistemas de control, así más o menos se lee. Es de la marca Rosemount, ¿no? Tiene esta serie. ¿Y cómo mide este sensor? Es de display digital, dice. Manda señales de 4 a 20 miliamperios por un hard común. Un hard es como una regla más o menos, ¿no? O sea, ¿sí? ¿Alguien quiere hablar? Nada. Después está adosada, dice, en un conduit eléctrico de media pulgada, o sea, su cableado como tal, ¿sí? Y a ver, después, bueno, tiene especificaciones, es anti-explosion, o sea, no genera incendios, ¿sí? Y lo vamos a ver en el plano. Vámonos atrás y buscaremos el 3 que es en este caso Inge no está compartiendo pantallas. la macana. A ver, gracias. Ahí estamos. Ya. Entonces, decía, repito nuevamente, ¿no? Por ejemplo, este planito es el 75 12 48 a diferencia del otro que era el 75 12 44 que es la lubricación de la turbina, y este es un diagrama de flujo e instrumentación del sistema de lubricación del generador. Dice, ¿no ve? El título del plano, la revisión es C. Cuando es un proyecto serio, siempre estén atentos con estas revisiones, cuidado que estén trabajando con revisiones anteriores. ¿Y por qué es bueno en este ejemplo mostrar que sean siempre las últimas? Porque miren, cuando han iniciado ya después de la ingeniería de detalles, ha salido el plano inicial y en la versión C y en la B y en la C han ido actualizando porque han hecho alguna modificación en este instrumento o en este ítem 40, en el 6, 12 y el 40. Eso está haciendo en las distintas fechas. Entonces, esta revisión siempre es importante. Se van a fijar cuando estén en trabajo, en cualquier cosa que hagan, ¿no? Subestaciones, centrales, puede ser plantas petroleras, mineras, siempre hay que trabajar con planos de última revisión. Eso hay que estar atento, ¿no? Con las modificaciones que se pueda dar. Y les decía también esto es 2 de 2, ¿por qué? Porque el juego de este diagrama o del sistema de lubricación del generador comprenden dos planos. Eso está diciendo acá, ¿no ven? Entonces, vamos a ver, estas son los distintos dispositivos, había 41. Les decía al azar, miren, agarramos un 3, digamos, ¿qué es el E3? Su tag, o sea, su identificación en el sistema, el LT0001, el LI0001. ¿Qué es eso? Es una transmisión de nivel de tanque, ¿no ve? O sea, del aceite lubricante del generador. Este transmisor es de la marca Rosemount
Yo con esto y el transmisor ya ahorita podemos encontrar de qué forma es más ese. Miren cómo estamos en el internet. Ahorita vamos a imagen, transmisor de nivel de tanque, Rose Mount. Vamos a poner Rose Mount. A ver. Y ahí está. Miren, a ver, les comparto. Yo al poner eso ya tengo más o menos, no les he podido ahorita mostrar las figuras, pero ya yo puedo encontrar en San Google, por solo ver el modelo, miren, ahí está su imagen. Si este transmisorcito había sido, ¿no ven? Y tiene un display, como ustedes han podido ver, entonces ya más o menos se dan cuenta de qué estamos hablando. Así es un transmisor de nivel. ¿Se entiende, compañeros? Entonces vamos a lo nuestro. Entonces dice, ¿no? Después, ¿qué más me dice esta información? Su descripción. ¿Cuánto hay? Cantidad hay una. Es un transmisor de nivel tipo radar, tiene un display digital, tal cual hemos visto en la imagen. Trabaja en el hard, o sea, en el cableado que hay de instrumentación. Maneja entre 4 y 20 miliamperios. ¿No? Está alojado en ducto metálico, es que está adosado en la planta, ¿no? Y su sistema de ductado es metálico, ¿sí? Tiene la sección del ducto como tal, ¿estamos de acuerdo? Y como les decía acá, miren, opera en ese rango de temperatura de 5 a 300 grados Fahrenheit y es anti-explosion, ¿no? O sea, no se incendia cuando hay ese tipo de eventos. Eso dice con referencia a ese 3. Entonces, si nos vamos al anterior, transmisor de nivel de tanque. Aquí está el tanque, por aquí debería estar, ¿no ve? Ustedes tienen la información también. Entonces, pero yo me estoy haciendo a los loquitos y miren, aquí está el LI 001002. Este es un transmisor. La simbología está ahí. Para este tienen las alarmas, miren, al 87%, al 66%, al 55%, ¿no ve? Está haciendo ese control, el nivel. Entonces va a ser por las alturas como tal, ¿correcto? Compañeros, ¿están ahí o se han dormido? Sí, Inge. ¿No? Entonces, Sí, sí. facilito. Esta simbología está ligada con un ducto de 3/4, miren, de 3/4 de pulgada, ¿no? Y así, a ver, alguien me dice, puta, ¿qué es el 9? Vamos al 9. Entonces, así se lee, muchachos. ¿Es qué cosa dice? Compañeros, su inglés está pele. Reaccionen. ¿Es la primera vez que se topan con este tipo de planos, muchachos? Sí, Sí, no, sí. eso diría. Bien, está bien. Entonces, vale la pena la clase, ¿no? Porque así voy a tener el, en este caso, la dicha de haberles mostrado cosas interesantes, ¿no? Que generalmente no comparten muchos maestros. Entonces, ¿qué hace el 006? Ya está en el tanque también, ¿no? ¿Qué será el Gauss? Es un indicador de nivel de tanque, ¿no? Miren, les va indicando, está instalado en un ducto eh, también rígido, ¿no? Eh, es de la marca Kenko, tiene una, se le pone el 006 y vamos a ver qué es lo que hace. Y sí, ¿no? Es un medidorcito de nivel, si se dan cuenta, está dentro del tanque, ¿no? Entonces yo así podría ir a ver cuál será el 40 famoso que ha generado tanto inconveniente a este plan. Ah, ya. Había sido
A ver, vamos, el 40, porque eso decía el intercambiador de calor, ¿no? El que refrigera, el que logra enfriar al aceite de lubricación, ¿no ven? Ese había sido el 40. Entonces, han debido hacer modificaciones en aspectos debe ser de algún instrumento adicional. ¿Dónde está montado este? Miren, dice que está montado en el tráiler auxiliar, ¿no? Y esta otra parte está montado en el tráiler principal, o sea, es un sistema, esta línea con X son cables, ¿no? El cableado que les he mostrado que va de un lugar a otro. Claro, ¿por qué en el auxiliar el enfriador debe estar ligado casi cerquita con el centro de control de motores? Y el main principal, les he mostrado en ese diagrama de cableado por los sistemas, ¿no ven? En un ladito está el reservorio del tanque de lubricación de la turbina y en el otro está la lubricación del generador. Ahora, los dos son diferentes, ¿ya? Estos niveles, miren, este puede agarrar 568 litros de capacidad, tiene este reservorio, pero este utiliza, según las especificaciones del fabricante, un aceite mineral de grado ISO 32. Entonces, la diferencia entre esos dos aceites lubricantes básicamente es su densidad, ¿no? Como este sistema del generador trabaja menos revoluciones y además el generador ya no está sobre rodamientos, ¿eh? Está sobre cojinetes, entonces necesitamos tener esa película, ¿sí? Esa película de lubricante que haga o que evite que trabaje metal con metal en la parte de el arranque ante todo, que es la parte más crítica. Entonces, las precondiciones del arranque hacen que este sistema inyecte a alta presión y como es un aceite un poquitín más denso, entonces hace que se levante el aceite, que se suspenda. Les había explicado eso en clases, ¿no ve? Se suspende un poquito para que ya no esté fierro contra fierro y en ese momento empieza el arranque como tal. O sea, ya se ha hecho la película. Lo que no sucede con el otro aceite de turbina, que es les había dicho en la anterior clase, habíamos mencionado que ese lubricante era de tipo sintético y era el móvil Jetway 2. Entonces, este es de tipo sintético. ¿Cuál es la diferencia? Que este generador trabaja a 3000 RPM para 50 Hz y el generador de gases está trabajando a 10.000 RPM. Entonces, el calor que genera el lubricante en esas velocidades hace que, si yo, por ejemplo, confundo y le pongo este aceite mineral bajo esas especificaciones al aceite de la turbina, provocaría un incendio o un taponamiento de los ductos porque va a haber un lodo, se va a quemar ese aceite mineral. No está especificado para esas temperaturas porque al trabajar al 3000 RPM, las temperaturas deben ser 60, de 30 a 60, así debe ser. Y el otro que está a más revoluciones, hemos visto la anterior diapositiva, está más o menos entre 100 y 160, ¿no? Entonces, esa es la diferencia. Miren, ahora ustedes ya saben que no se había sabido utilizar un solo sistema de lubricación para todo el sistema, ¿no? Sino tiene sus particularidades, cada quien con lo suyo. Ahora, esto hay que analizar en función a los modelos que tenemos. ¿Estamos de acuerdo, compañeros? Sí, Inge. Listo, muchachos. Entonces, no los cansaré mucho más. Hay alguna tareita por ahí a ver para leer hasta el día jueves, a ver qué les parece. Léanle con calmita. Yo sé que es choqueante. Hay que buscar los símbolos que hay en la bibliografía que se tiene. Pero bueno, podría ser, digamos, una preguntita de examen, ¿no? ¿Qué dice cada circulito? ¿Cómo especifico? O sea, ahí clarito está, miren. Por ejemplo, trabaja es un calentador que va de 32 grados a 21 grados, ¿no? O sea, hay una alarma cuando está en 21 y cuando está en 32. Miren, aquí clarito dice un calentador, ¿no? Está adosado al tanque con un ducto de 3/4 de pulgada y el 20, vamos a ver si así tienen que empezar a leer, ¿no? El 20. Es un sensor de temperatura, ¿ves? Es un instrumento sensor de temperatura. Ahí tienen la marca
y pueden ir buscar y le pueden encontrar, ¿no? Su tag del sistema es el T020 y el T025, ¿no? Entonces, y así podemos ir viendo en los distintos dispositivos donde hay un nuevo sensor, se repite, no se repite. Miren, aquí hay otro, número 20, el 025. Miren, ¿no ven? Que también es un sensor de temperatura, ¿no? Sensor de temperatura en las distintas posiciones, ¿correcto? Este es el 020 y aquí da el 025, si se dan cuenta. Entonces, a ver, intenten darle una leída. Yo les voy a preguntar también a cualquiera, al azar, ¿no? El día jueves, ¿no? Una preguntita como la entrada a clases, vamos a ver, este lazo, ¿qué te está diciendo? Te voy a decir, nada más. O este lazo, ¿qué está diciendo? Te voy a decir. Obviamente aquí hay un filtro, ¿no? ¿Qué está diciendo? ¿Qué sensor tienes acá? Te voy a preguntar, ¿cómo es su alarma? O sea, esto ya te está avisando. O sea, hay que empezar a interpretar, ¿no? Obviamente estos planos tienen su correspondiente plano de cableado, porque ahorita es un esquemático, es un PID de tuberías y de procesos. Tuberías, ¿por qué? Porque esto no son conductores que están botados hacia el aire, sino están canalizados, ¿no ven? Así es esto. ¿Está bien? Bien, compañeros, entonces no los cansaré más. Esa partecita más hemos aprendido hoy día. El sistema de lubricación para este modelo de unidad habían sido dos, con sus distintas particularidades como tal. ¿Estamos de acuerdo, compañeros? Y el jueves ya estaríamos terminando ya todo este manual de operaciones, por lo menos en un buen alcance, ¿no? Muchas gracias, ingeniero. Ya listo, pues entonces nos vemos el día jueves. Descansen un poquito y a ver, intenten leer, de eso se trata, ¿no? Es información ya tal cual se trabaja en planta, pues, ¿no? Así están los planos en una central. Entonces uno tiene que fijarse, miren, cuán importante había sabido uno tener que saber lubricación, instrumentación. No es el control que nos dan, ¿no? O sea, yo he visto el control que manejan algunos de los colegas muy distantes a la realidad. La realidad es esta, ¿no? Entonces, hay que hacer pruebas de lazos de control, los HART, hay que hacer la calibración. En sí ya van a tener sorpresas, van a ver cuando estemos haciendo la oferta para lo que me voy a postular, como les he comentado, y voy a proponer algunos otros detalles interesantes para nosotros. Entonces, los eléctricos tenemos muchas actividades adicionales que no nos forman en la carrera y son necesarias para el ejercicio profesional. Con eso quiero concluir, compañeros. Que tengan buena noche. Muchas gracias, ingeniero. Hasta la siguiente clase. Muchas gracias, Gracias ingeniero. por el material. Igualmente, que tenga buena noche. Listo. Nos Gracias, vemos, Inge. Buenas muchachos. noches. Cuídense. Chao. Gracias, Inge. Chao, nos vemos.